Radio María presenta Café con Fe, donde la fe y la cultura se mezclan con una dosis de actualidad. Conducido por Luis Felipe Allende, director de comunicaciones de la Pastoral de la Universidad Católica, y Manuel Izquierdo, alumno y colaborador de la Pastoral UC. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, sean muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Café con Fe, en un día lluvioso, frío, aquí en la región metropolitana, lluvioso y frío también en otros lugares del país. Bienvenida Carmen Villa, consagrada periodista, asesora de la Dirección de Comunicaciones de la Pastoral UC. ¿Cómo estás, Carmen? Hola Manuel, ¿qué tal? Pues aquí con frío, pero muy bien. Hoy Yo estoy tenemos aquí un hasta con tema, mi chal, o sea, tengo mucho frío. claro, sí, y sobre todo dándole gracias a Dios por esta lluvia que por fin está acabando con todo este tiempo de sequedad que ha tenido el país. Hoy tenemos un tema muy especial. Hemos retomado algo que estuvimos viendo hace algunos meses y es Santa Teresa de los Andes, ya que seguimos en su jubileo, ya que han decidido alargar, digamos, el año jubilar debido pues a este tiempo de pandemia. Claro, y además el lunes 13 de julio celebramos su fiesta litúrgica, que es para nosotros una tremenda alegría porque es nuestra primera santa además. Claro que Entonces, hoy sí. día en el programa queremos entrar en la espiritualidad de Santa Teresa. Cómo la marcó el encuentro con Jesucristo, cómo fue su encuentro con el Señor y cómo eso le transformó la vida al final. Carmen, ¿con quién vamos a hablar hoy día en el programa? Cuéntanos. Tenemos a Soledad Sepúlveda, ella es escritora y estudiosa de la espiritualidad de Santa Teresa de los Andes. Ella está desde Los Ángeles, desde Santa María de Los Ángeles, en la región de Biobío. Y tenemos también al padre Rodrigo Aguirre, fraile carmelita descalzo y ex rector del santuario de Santa Teresa de los Andes. Bienvenidos. Hola. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, pues. Un gusto tenerlo en este programa. Oigan, la primera pregunta que yo creo que es fundamental es preguntarse, ¿quién era Jesús para Santa Teresa? ¿Cuándo lo conoció? ¿Cómo es su historia? Si nos pudieran contar. Soledad. A mí. Me echan los leones primero. Sí. Tú dices quién es Jesús para Teresa de los Andes. Es todo, 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 absolutamente todo. Él es el sentido de su vida, es su vocación, puede ser una palabra más entendible. Jesús la llamó desde los primeros años de su vida. Ella dice en su diario, cuando tenía 6 añitos, el diario de vida lo empieza a escribir cuando tenía 15, pero cuenta que cuando tenía 6 años, dice, Jesús empezó a tomar mi vida, mi corazón para sí. Entonces vemos en esa etapa de su vida cómo ella empezó a ser fiel a la gracia. Por supuesto, no diría yo que es su primera conversión, pero sí el primer llamamiento. Luego hay todo un proceso, ¿no es cierto?, como en todos los santos y como en todas las personas que tratamos de ser cristianos, en que ella va profundizando el conocimiento de Jesús, pero más que un conocimiento intelectual, es el conocimiento a través de la oración. Tal vez por eso la Madre Angélica Teresa le dijo, desde que su primera carta, vi que usted nació carmelita, porque es lo que distingue a un carmelita o una carmelita, sea fraile, monja o seglar, es el espíritu de oración. Y eso en Teresa de los Andes, pero tremendamente marcado. Ahora, el detalle, lo importante es cómo ella respondió. Y finalmente ella se enamora de Jesucristo, pero de tal manera que respira a Jesucristo y refleja a Jesucristo y toda su vida es Jesucristo. Bueno, contextualicémonos un poco en la vida de Santa Teresa de los Andes, si bien dedicamos nuestro programa el último o el penúltimo de abril a la biografía de ella, quizás podemos hacer un breve repaso
Padre Claro. Rodrigo, si nos puede comentar un poquito sobre quién era esta chica, Juanita Fernández, que luego pasó a ser Santa Teresa de los Andes. Sí, yo totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir la Soledad. Nosotros nos conocemos hace mucho tiempo, así que podemos tratar así de Sole y Rorro, pero bueno, para ser un Bueno, poquito más formal, te digo Rorro. Soledad y Rodrigo. Eh, Teresa es, como dice ella, la enamorada por excelencia. Hay una imagen de la Teresita muy linda que justamente se llama así, la enamorada, y ella es la enamorada de Jesús. Y yo creo que ella también vivió esta relación con él en todo el proceso vital de cualquier persona normal. Teresita hace lo que tiene, que va descubriendo en la normalidad de la vida a Jesús y este diálogo de amistad que es la oración, unido por supuesto también a la misión. Teresita era muy misionera, muy activa en su juventud y sobre todo a la fraternidad, ¿no? Ella vivió, yo creo, también la relacionalidad en todos los aspectos. Por eso Teresita es tan querida por su familia, por sus amigos, en el monasterio también, porque era una persona muy expansiva, muy cariñosa. En definitiva, vivió la esencia del ser cristiano, que es poder vivir el amor a Dios y el amor al prójimo, pero obviamente avanzando, ¿no es cierto?, en lo cotidiano de su vida, de una vida totalmente normal. Y por supuesto, como ustedes me piden, ella, sabemos, nació al inicio del siglo pasado, el 13 de julio de 1900, nace con el siglo, ¿no es cierto?, en una sociedad que tiene mucha semejanza a la nuestra, ¿no? Vive también su infancia con toda esta ilusión del primer centenario de vida de nuestro país, y va creciendo también en ese contexto, ¿no es cierto?, de una nación que poco a poco, ¿no es cierto?, a través de la actividad económica, va creciendo, ¿no es cierto?, se va desarrollando, va dando sus primeros pasos también como nación democrática, independiente, y por supuesto, en ese avanzar, ella también va caminando como cualquier joven, cualquier niña de su tiempo. Nace en una familia de una situación acomodada, que después también se va empobreciendo, ¿no es cierto?, por los malos negocios de su papá, pierde las tierras que había legado su abuelo Eulogio, y es una familia en la cual también se viven los problemas, las situaciones que nosotros también vivimos a diario en nuestros contextos, ¿no es cierto?, las dificultades de cualquier familia. A veces nos imaginamos que Teresita, como decíamos antes de comenzar esto, como una imagen un poco dulzona, ¿no es cierto? No, ella fue una mujer eh, recia, ¿no es cierto?, fuerte, que supo afrontar también las dificultades de su propia vida familiar y supo descubrir este amor de Jesús y encarnarlo, ¿no es cierto?, en lo concreto de esta vida. Ella vivió, ¿no es cierto?, sus años haciendo los pasos que todos hemos hecho, haciendo su primera comunión, que fue este gran beso de amor, ¿no es cierto?, que ella lo relata de Jesús, este gran encuentro, viviendo la amistad, la alegría en su familia, en el Colegio del Sagrado Corazón, que también fue fundamental para ella, esta formación que ella recibió de las religiosas del Sagrado Corazón. Y por supuesto también descubriendo en el diálogo de amistad con Jesús esta vocación que ella iba sintiendo, ¿no? De vivir más plenamente la amistad y este enamoramiento, ¿no es cierto?, final con Jesús. Ella, sabemos, entra al Carmelo el día 7 de mayo del año 1919, y también vive 11 meses dentro como carmelita, ¿no es cierto? Fallece el día 12 de abril de 1920, y justamente en esos 11 meses ella alcanzó, ¿no es cierto?, la santidad, pero una santidad que, como sabemos, no se vivió solo en el monasterio, sino que ella comenzó, como decía Soledad, a Entró vivir, santa. claro, de chica, desde este diálogo con Jesús, esta amistad con las personas que trabajaban en su casa, con su familia, con las misiones que organizaba, con obviamente servir también a los más pobres y necesitados de su tiempo. Recordemos que a la Teresita le tocó vivir una peste que se llama la gripe española, que fue justamente en 1918. Esta gripe española fue muy fuerte en nuestro país. Dicen las cifras que murieron a cerca de 40.000 personas, y en un universo de 4 millones, o sea, más o menos el 1%
de la población de nuestro país murió Eso a es causa de mucho. esa gripe en 1918. Entonces el contexto en que Teresa vivió es muy similar en ese sentido. Gracias a Dios nosotros no, con esta COVID no hemos tenido una tasa de mortalidad tan alta en nuestro país, pero sí es muy similar el contexto en que ella está desarrollando también los años de su juventud. Ella, yo creo que también se da cuenta por lo que está pasando en la sociedad, que lo precaria y lo frágil que es la vida, y cómo lo más importante, ¿no es cierto?, es vivir profundamente la relación con Jesús, una relación que no nos aísla ni nos hace alejarnos de la realidad, sino que nos hace responder con mayor fuerza en el servicio a los demás. Y este servicio puede ser obviamente también a través de la oración, porque la entrega de la vida en la oración también es un servicio apostólico. No puede ser un servicio directo, pero lo importante es vivir, como Teresa lo hizo, la unión con Cristo, ¿cierto? Esta unión que es la que nos permite finalmente desarrollar la vocación que Dios quiere para cada uno. Yo pensaba ayer mientras preparábamos el programa y estaba leyendo también vías de otros santos chilenos que el tema de las complejidades en la familia, porque me quedé un poco con esa idea, es fuerte porque todo, no sé, el padre Hurtado, su familia también tuvo problemas, el santo del mismo tiempo de Santa Teresa, Económico. la El beata padre Laura Hurtado, de Acuña también. disculpa, hay un dato simpático. El padre Hurtado fue amigo del hermano, de uno de los hermanos de Juanita, de Sí, Lucho. del Pero Lucho, mira, sí. qué Sí, coincidencia. sí, sí. No hay certeza si ella conversó con el padre Hurtado o no, pero sí, alguna vez lo tiene que haber visto, pero era muy conocido de Lucho. Sí, eran compañeros en la universidad, en la carrera de En Derecho, derecho, Ley, en sí, la claro. sí. Católica, pues, por eso los dos estudiaron ahí, y Sí, obviamente, bonito cómo como dice Sole, se entremezcla en la vida Se de van los viendo santos. los Sí, destinos, claro. sí. exacto. Soledad, con respecto a la vida de Juanita y luego de Santa Teresa de los Andes, la serie que salió luego de su beatificación en el año 89, ella la Bueno, beatificaron en el 87, en el 89 sale esta serie que ahora está incluso disponible en YouTube. ¿Qué tan fiel es a su historia? ¿Qué tanto la recomienda usted para aquel que, digamos, quiere introducirse en la vida de Santa Teresa de los Andes? mucho, yo la recomiendo mucho, yo me la sé de memoria porque la he visto tantas veces. Eh, el guión que hicieron para esta miniserie es muy fiel a las palabras de ella. Uno se impresiona cuando ve los diálogos que hay, tanto de ella como protagonista como de las otras personas, como ve, están literalmente sacados de su diario de vida y de las cartas que escribió. Entonces es completamente fiel a su pensamiento, a su vivencia. También es muy fiel a lo que se vivió en la historia. O sea, el guión es buenísimo, todo muy bueno. Después el capítulo quinto, cuando muestran el viaje a los Andes, que ahora uno se demora 55 minutos de Santiago a los Andes, en esa época era un tremendo acontecimiento. Santiago a los Andes, en tren, tenían que ser transporte, etcétera, muestran toda pintoresca, de manera pintoresca cómo era en esa época el tren, la estación, todo. Y sí la recomiendo mucho porque en este momento, a diferencia de 1900 y tanto, los medios de comunicación nos atraen mucho. Entonces, para todo el mundo, me incluyo, es más fácil ver algo en televisión o en el teléfono, en YouTube, que leer. Y como hemos conversado en otros minutos, eh, la mejor forma de descubrir quién es Teresa de los Andes o Juanita Fernández es leerla, ¿no es cierto? Leer su diario, leer sus cartas con calma, o sea, tenerlo en el velador, eh, leer un párrafo cada día, leer una carta cada día, es una forma de conocerla, pero como eso cuesta, ¿no es cierto? Eh, Sobre todo en Chile, en que la lectura no es muy común, eh, es bueno verla porque así se va grabando su mensaje, su palabra y sobre todo lo que ella quería, que era que todo el mundo conociera a Jesucristo. Ahora, el detalle que conversábamos también hace poco rato, Paulina Urrutia es un encanto, una encantadora persona,
La protagonista de la serie. La Sí, protagonista, la actriz sí, que protagoniza Santa Teresa de los Andes, sí. claro. Bueno, físicamente no tiene nada que ver con la figura de Teresita, porque Juanita medía 1,82 m, 81, si es que no más. Era muy alta, alta entre las altas, le decían a Y así le decía, sí. sí, alta entre las altas. Y bueno, también era un poco más picarona, más divertida, más jocosa. Y en la miniserie aparece el personaje como muy dulce, muy mielosa, pero en todo caso yo le puse un 7 porque es muy buena y la aconsejo. O sea, pinchen ahí, busquen Teresa de los Andes. Hay videos, hay pedazos, ¿no es cierto? Pero hay videos en que está la serie entera, dura como 6 horas. Ah, no es tan larga, o sea, No, son 6 capítulos. se la Claro, recomendamos entonces a nuestros claro, auditores de Café con Fe, de la Radio María y del canal de YouTube de La Pastoral. Bueno, sí, De todas maneras, sí. estamos aquí en Café con Fe esta tarde con el padre Rodrigo Aguirre, que es ex rector del Santuario de Teresa de los Andes, y con Soledad Sepúlveda, que es escritora y estudiosa de la espiritualidad de Santa Teresa. Santa Teresa fue santa siempre, partimos el programa con esa base, eh, no sé, pero también tuvo fue su proceso, mística, También la sí, también. luchó, también la la luchó con luchó, por muchos supuesto, defectos y... pero Dios la hizo santa, digamos, a eso quería Por llegar. supuesto. Pero Mm, fue una gran mística también. Siendo muy joven, muy niña, tenía intuiciones tremendas, era un alma muy contemplativa. Eh, Me gustaría, Padre Rodrigo, que nos contara un poco de esa dimensión de Santa Teresa, que también nos puede enseñar mucho a nosotros hoy. Como tú decías, bueno, ella vivió la santidad en un proceso totalmente pedagógico, ¿no es cierto? Y también con la dificultad que la puede vivir cualquier cristiano, ¿no? Teresita a los 7 años ya descubrió, por ejemplo, que tenía un carácter muy orgulloso, y esto porque era quizás la más consentida de sus hermanos, ¿no es cierto? La más querida. Entonces, ella a esa edad, ¿no es cierto?, se da cuenta de eso y le pide a Jesús que la ayude, ¿no es cierto?, que ella pueda no ser tan orgullosa, tan enojona, sino que pueda ir también dominando su carácter. Eso a los 7 años, ¿no? Quizás a muchos de nosotros quizás todavía no, nos cuesta dominar nuestra rabia, nuestra ira. Entonces nosotros vemos que, como decía la Soria al principio, eh, hay una docilidad a esta gracia de Dios, ¿no es cierto? Una respuesta que significa que, como todos nosotros, ella también experimentó la debilidad, las caídas, el pecado, pero se puso de pie, ¿no es cierto? Dejó que el Señor la levantara, que volver a caminar, volver a empezar. Y ella también va descubriendo su excesiva sensibilidad, por así decirlo, ¿no es cierto? Y también el Señor va haciendo un trabajo con ella para hacerla una mujer fuerte. O sea, pensemos lo que significa en el tiempo de ella tomar esa decisión, ¿cierto? De entrar a un monasterio que era el Carmelo más pobre, ¿no es cierto?, en ese tiempo, que quedaba en una ciudad, como dice Sole, ahora lo hacemos en 55 minutos, pero en ese tiempo era una odisea, ¿no es cierto?, tomar el tren en la estación Mapocho, darse la vuelta ya, ya, hasta Yayay, ¿no es cierto?, sí, después seguir y volver hasta los Andes, un viaje, ¿no es cierto?, que tomaba toda una tarde, casi todo un día, muchas veces dependiendo de las condiciones. Entonces, irse, ¿no es cierto?, a ese monasterio, que tampoco es el monasterio que nosotros conocemos ahora en la ciudad de los Andes, ¿no? Cuando ella entró al Carmelo, era un monasterio mucho más pequeño, más precario, más pobre, ¿no es cierto? Y ahí ella decide entrar, y al darse cuenta también que la comunidad donde ella quiere ingresar es una comunidad muy, muy sencilla, muy acogedora, significa eso que Teresita fue capaz también de ir respondiendo paso a paso a esta gracia, ¿no es cierto? Pero en lo concreto, ella vivió, yo creo, a concho cada etapa de su vida. Lo que decía recién Soledad, Teresita era súper alegre, buena para las bromas, buena para hacer deporte, para andar a caballo, para nadar, para gozar de la naturaleza, también muy, muy preocupada de lo que sucedía a su alrededor.
Ella organizaba las misiones, ¿no es cierto?, cuando ya iba en el verano, ¿no?, a Chacabuco, con sus amigas y con otras personas familiares, ¿no es cierto?, organizaba estas misiones, que era un medio de evangelización que quizás nosotros ahora lo vemos como algo súper normal, en las misiones universitarias o lo que se hace, ¿no es cierto?, en los veranos, pero ella yo creo que fue también muy pionera de eso, ¿no?, de vivir estas misiones sacramentales, que era la única posibilidad que muchos pueblos o personas en las partes más alejadas o rurales tenían para bautizarse, para casarse, para confirmarse y para Era una obviamente vez, participar en la Eucaristía, ¿sí? no digo que Bueno, las misiones eran una vez al año, entonces se hacían en grande, porque era la Exacto, oportunidad de administrar los sacramentos a la gente que estaba en el campo más alejada. sí. ujú. Y ahí, bueno, Em, Teresita va viviendo esa entrega también en lo concreto, ¿no? Eh, hablando un poco el tema de la pandemia que estamos viviendo y la peste que le tocó a vivir a ella en 1918, la gripe española, y la serie también lo muestra, ¿no? Su mamá era una persona católica, cristiana, así a concha, incluso de repente un poco muy dura, un poco exigente, pero también le exigió a Teresita y la invitó también a involucrarse en el tiempo de la peste española, a visitar también los conventillos, la gente que vivía de manera muy pobre, precaria, hacinada, ¿no es cierto? Teresa, Juanita en realidad, ¿no es cierto? Con su mamá, también estaban ahí presentes, sanitizando, ayudando a la gente con ropa, estando en el lugar, ¿no es cierto?, de las papas queman, como nosotros decimos, ¿no? Entonces ella también vivió esa normalidad y eso que nos toca quizás vivir a nosotros hoy día. Ya ella también lo vivió y supo responder de manera concreta, como una joven, como una adolescente, después como una joven, ¿no es cierto? Pero sí vemos que su oración entonces es una oración genuina, porque finalmente la hace entregarse también a los demás, y no solamente en estas acciones concretas de ir a un conventillo o ayudar a las personas o hacer las misiones, ¿no? La Teresita vivió en la amistad, en lo relacional, en ella es súper importante lo relacional, la amistad con su familia, con sus grupos de amigas, ¿no es cierto? Porque ahí es donde ella vive la santidad. De hecho, el tema del centenario es que Jesús sea nuestra unión, y esa frase dice que Jesús sea nuestra unión y sigue diciendo después, no lo tengo textual en la mente, pero es como que Jesús sea nuestra unión y nuestra amistad sea una alabanza de gloria. Es decir, la relación de amistad, ¿no es cierto?, que ella tenía con sus amigas, en su familia, que se transforma también en esta alabanza de gloria. Es como todo un programa de vida, ¿no es cierto? Si nosotros decimos es como todo un resumen del ser cristiano, está en esa frase, ¿no? Que Jesús sea nuestra unión y nuestra amistad sea una alabanza de gloria, es decir, todo lo que hacemos en el ámbito relacional, ¿no es cierto?, en nuestras relaciones de amistad, con nuestra familia, con el prójimo, todo lo que hacemos tiene que estar también esta apertura a la gracia, ¿no es cierto?, a lo que Dios quiere, y que todo lo que nosotros vamos haciendo también sea poder alabar a Dios con nuestras obras, con lo concreto de la vida. De hecho, yo leí el otro día una carta que ella le escribió a su muy amiga Elena Sala, Uh -huh. en que decía, demos gracias a Dios por haber juntado nuestras almas con el lazo de la amistad. Y hablaba así como toda una definición de lo que era la verdadera amistad, Sí, como Preciosa de hecho sólidamente cimentada. esa letra está hecha canción. La Sole sabe más de eso, ¿no? sí. Claro, La estamos aquí verdadera amistad se llama, claro. Es la con la carta constitución. 82. Sí. Es la carta eh, 82. Es que Elena Salas y Elisa Valdés eran, según mi manera de ver, bueno, la Chela Montes también las amigas más íntimas de ella. Entonces, cuando uno lee las cartas que le escribió a ellas, eh, son como las que tienen más riqueza, y precisamente ese tema de la amistad es bueno rescatarlo, porque Juanita, claro, como buena hija de Santa Teresa de Ávila, era muy amistosa, y tenía un círculo de amigas muy estrecho, y a ella la tenían como, no le habrán dicho líder nunca, ni tuvo la intención, ni las amigas tampoco, pero ella era el centro, como un imán, atraía a sus amigas. Entonces cultivó mucho la amistad,
Y eso es un elemento muy cristiano, porque Jesucristo, como dice en el Evangelio, a ustedes los he llamado amigos, ¿ya? Y la amistad, como dice otro autor también, es la forma más sublime del amor. Entonces, y si pensamos que la oración, como dice Santa Teresa, es ser amigos de Dios, ya no hablar solamente con Dios, sino ser amigos de Dios, la amistad es un tema pero tremendamente rico y un mensaje pero muy que hay que multiplicar y rescatar en Teresa de los Andes. ¿Ah? Ella valoraba mucho y daba mucho gracias por las amigas que tenía y sus amigas a la vez le agradecían a ella por tenerla como amiga. Ujú. Y es muy bonito ver cómo dejó una huella en el alma de sus amigas, cómo esta Exacto. amistad es una amistad además que lleva al amor de Cristo, que no es simplemente pasar un rato juntas, sino como abrir el corazón y poder dejarse conducir por la amiga hacia el amor más grande, que es el del Señor. Eso lo tenía muy fuerte Santa Teresa de los Andes. Soledad, yo quisiera hablar un poco del tema del sacrificio en Santa Teresa de los Andes y sobre todo de esa alusión que ella hace constantemente tanto en sus cartas como en su diario al Calvario. Era algo que lo tenía muy fuertemente, ese sufrir y amar y que no contrasta con el espíritu alegre de Juanita Fernández. Sí, es un tema que es como difícil de compaginar, de armonizar el dolor, ¿no es cierto?, el calvario y la alegría. Una vez escuché a una persona que no podía entender, o sea, decía que los cristianos somos como, estamos llenos de contradicciones, como por ejemplo, el padre Hurtado decía, hay que dar hasta que duela, y por otra parte San Pablo dice, hay que dar con alegría. Entonces esta persona no entendía cómo puede ser dar hasta que duela y dar con alegría. Lo que pasa, yo creo que eso lo vemos en Teresa de los Andes o en Juanita Fernández, que realmente el dar y darse enteramente produce una alegría enorme, incluso o más aún cuando es con dolor. Y tenemos el ejemplo de nuestras mamás, por ejemplo. Cuando el hijo está enfermo, una mamá sufre enormemente y sufre con el hijo y sufre lo que sufre el hijo, ¿no es cierto? Pero en el fondo, aunque tenga sufrimiento, tiene una alegría inmensa. Y es porque el amor produce esa alegría, ¿ya? Ahora, eh, está muy presente en el diario de vida de Juanita lo del Calvario. Que tú dices, mi pie ha de encaminarse al Calvario, mis ojos han de mirar al divino crucificado, mi pensamiento ha de estar fijo en el divino crucificado. El divino crucificado para ella era como una obsesión, ¿ya? ¿Y La por qué? víctima de subir al Calvario también decía. Exacto, la víctima tiene que subir, y ella se sentía víctima porque se ofrecía como víctima. ¿Mm? Eh, Está muy presente y hay personas que nos critican por qué tanta sangre, por qué tanto, pero es que no necesariamente es algo cruento, es algo sangriento, porque eh, en una vida como la de Juanita y como es la de la mayoría de nosotros, simple, que no tiene grandes misiones como los grandes fundadores, por ejemplo, o los grandes misioneros, los grandes mártires, en una vida sencilla, en una vida pequeña, hasta los actos más simples, como hacer el aseo, cocinar, vestir al bebé, eh, salir a tomar la micro, lo más cotidiano se transforma en un sacrificio y no siempre va a ser sangriento. Ahora, la intensidad del amor con que se hace y la intención, el por qué se hace, eh, es lo que le da valor, ¿ya? El por qué es por unirnos a Jesucristo. De hecho, Juanita dice que el deber, ya el deber, y ahí entramos todos, porque todos tenemos un deber, ¿no es cierto? El deber de Estado, los profesores, cada uno según su vocación, según su profesión, eh, un médico, un abogado, un aseador de las calles, ese deber, dice Juanita, es la cruz. Y todos podemos dar testimonio de que muchas veces el deber es cruz. Entonces, a veces nuestra naturaleza lo rechaza. No siempre el deber se hace con gusto.
a veces sí y a veces no, porque no son todos los días iguales, pero dice, ¿cuál es el punto? En la cruz está Jesús. Conclusión, en el deber está Jesús. Entonces, si amamos nuestro deber, vamos a estar unidos a Jesucristo de voluntad, ya no solo con el sentimiento, nos guste o no nos guste, sino de voluntad. Y en eso está la victimación, que tiene que transformarse también en alegría, porque yo creo que todo el mundo ha experimentado que cuando da de sí mismo, o da su tiempo, o da sus cosas, se da a sí mismo, experimenta una paz y una alegría enorme, porque el ser humano está llamado a eso, a darse. Y los santos lo que han conseguido es darse plenamente. Si uno ve en los escritos de Juanita y los testimonios que hay sobre ella se daba a sí misma, por eso conseguía la alegría. Entonces, eh, el sacrificio sangriento fue el de Jesucristo, y el de muchos mártires y personas que sufren de manera sangrienta. Pero nosotros, los cristianos de a pie, no vamos a esperar que nos crucifiquen o que nos flagelen o que nos torturen. Ojalá eso no sucediera, pero cuando sucede por enfermedad, por accidente o porque realmente hay violencia familiar, o etcétera, todo eso se convierte en amor, ¿no es cierto? En amor que da un fruto de alegría y de paz para la persona que lo vive. En el diario de Teresita, o sea, no en su diario, en una de las cartas que le escribió a su hermana Rebeca, después también hermana Rebeca, Claro, ella ella también fue escribía: católica. ¿quién podrá rehusar la mano del Todopoderoso que se abaja a la más indigna de sus criaturas? Qué feliz soy, hermanita querida. He sido cautivada en las redes amorosas del divino pescador. Quisiera hacerte comprender esta felicidad. Yo puedo decir con certeza que soy su prometida y que muy luego celebraremos nuestros desposorios en el Carmen. Voy a ser carmelita. ¿Qué te parece? Ella concebía también a Cristo no solo como el crucificado, sino como el esposo. Claro. A nosotros los laicos nos es muy difícil comprender como esta relación como esponsal con Cristo. ¿Cómo lo vivió ella? ¿Por qué ella empezó a hablarle a Cristo como el esposo, como que se iba a casar con Cristo? Claro. Bueno, tal vez una cosa de semántica, de lenguaje, porque qué bueno que toques el tema, porque molesta un poco cuando uno escucha los curitas se casan con la Virgen, las monjitas se casan con Jesucristo y los curitas se casan con la Virgen. O sea, es algo muy folclórico y, por supuesto, completamente, ahí Rorro me puedes corregir, me puedes ayudar, es como nada que ver. Lo que pasa es que en la Sagrada Escritura y en toda la tradición de la Iglesia, Dios se ha manifestado a la humanidad como el esposo, ¿ya? La humanidad es su esposa. Y después de Jesucristo, la Iglesia es la esposa de Jesucristo. Y después vamos descendiendo, ¿no es cierto? Vamos hilando más fino. Cada alma, cada persona, independiente del sexo, hombre o mujer, es esposa de Dios, ¿ya? O sea, la unión que se tiene que lograr entre Dios y el alma es tan fuerte, tan decisiva, como la unión que se da entre el esposo y la esposa. Claro, Entonces, de hecho la tradición de la iglesia dice que en la cruz, con su sangre, Cristo pagó la dote de la esposa. De hecho, imagina. Bueno, es un lenguaje muy bonito. Y claro, como nosotros tenemos sentidos, tenemos sexo, ¿no es cierto? Somos hombres y mujeres, a las mujeres como que nos queda mejor. Es más fácil decir, mi esposo es Jesucristo, pero en realidad eso es una meta a la que tienen que llegar todos bautizados, no solamente las mujeres, porque es el alma la que llega a tal unión con Jesucristo, con la Trinidad, que es uno, ¿ya? Y en el matrimonio, el hombre y la mujer se hacen uno. Entonces, es un símil, ¿ya? Ahora, en la época de ella, tal vez más que ahora, estaba muy enraizado ese lenguaje. Y como ella leía Santa Teresita del Niño Jesús, la francesa, y la otra francesa, Isabel de la Trinidad, ¿ya? Que incluso Isabel fue beatificada después que Teresa de los Andes, eso es como una Y paradoja canonizada hace increíble. muy poco, Sí, el hace Papa poco. Francisco. Claro, fue
Teresita leyó sus escritos, ¿no es cierto?, a los 15, 17 años, y fue beatificada y canonizada primero en clase. Pero bueno, entonces ellas también usan ese lenguaje, y entre las carmelitas se usa mucho el lenguaje del esposo, y cuando la monja va a hacer los votos, se dice se convierte en esposa de Jesucristo, ¿ya? Pero es algo mucho más alto, más elevado que el simple lenguaje. De hecho, cuando una monja se retira o pide dispensa de los votos, como se ha concebido la idea de que se casó con Jesucristo, piensan que se divorció, ¿me entiendes? Entonces, no, nada más falso, más equivocado y más mal entendido, porque si una religiosa deja sus votos y cambia su estilo de vida, ella sigue unida a Jesucristo, capaz que más que antes, capaz, ya uno no conoce la historia del alma de cada persona, Y pero en todo caso es muy bonito el lenguaje de... Ahora, yo le preguntaría al Rorro, ¿cómo, una pregunta que he hecho durante muchos años a sacerdotes, por el hecho de ser varones, hombres, ¿cómo ven a Jesucristo, un varón, como esposo? ¿Ya? A ver, ¿cómo lo podría responder? O si estás de acuerdo conmigo que es un lenguaje. Sí, yo creo que es una imagen, un lenguaje, como tú has dicho, que claro, quizá le acomoda más la visión que tenemos, ¿no es cierto?, de la relación de la mujer con Jesucristo, pero es una meta a la cual todos tenemos que llegar, o sea, todos tenemos que llegar a enamorarnos realmente de Jesús, o sea, todos los laicos, los sacerdotes, las religiosas, los consagrados, tenemos que llegar a eso, ¿no?, a seguir ese camino de Teresa de los Andes, y a descubrir esta dimensión que ya está presente en la Sagrada Escritura, y está presente también en los grandes místicos y padres del Carmelo, Teresa de Ávila, Juan de la Cruz, ¿no es cierto? Siempre están también hablándonos en esta dimensión del amor entre el alma El amor y social. Dios, ¿no es cierto? Y hacia allá nosotros también tenemos que irnos dejando iluminar y caminar, ¿no es cierto? También nosotros enamorarnos profundamente de Jesús, como tú decías, vivir esa entrega también en el amor y en el sufrimiento. Teresa de los Santos dice, mi vida, bueno, el resumen de mi vida puedo decir es amar, sufrir y amar. Pero como te dice, ese sufrimiento no lo vivimos como un castigo, ni como un drama, ni como el Es algo hacernos, normal en la vida, en realidad. hacernos victimizarnos en el mal sentido de la palabra, ¿no es cierto? En hacernos la víctima así como que todos nos compadezcan. No, 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 es una entrega, como Teresa lo muestra, una entrega generosa, alegre. Hacerse la víctima es quizá un lenguaje que se puede tener esa doble interpretación, una interpretación negativa o la verdadera interpretación a la cual queremos llegar, que significa unirnos tan plenamente con Jesús, que también abrazados a Él, subimos a la cruz, como Teresa lo vivió, ¿no es cierto?, unidos a nuestro deber, a nuestra entrega cotidiana. Nosotros, como sociedad, como mundo, ¿no es cierto?, en estos días hemos vivido el encierro, el dolor, la pérdida de muchas vidas humanas, de familiares, amigos, personas que están quizás muy enfermas en este momento, sufriendo, y eso también no lo hemos pedido, nos llegó, no es tampoco un castigo de Dios, ni mucho menos, una situación sanitaria que estamos enfrentando, pero también nosotros en esta situación concreta podemos unirnos más a Jesús, ¿no es cierto? Unirnos más a Él significa que podemos todo ese dolor, todo ese sufrimiento que hoy tiene la humanidad, a través de la unión con Jesús, transformarlo, ¿no es cierto?, en un don de gracia que va obviamente a tener su expresión y su beneficio no lo sabemos, pero Dios se va a encargar, nosotros por la fe y la confianza en Él se va a encargar también de que este momento histórico se transforme en una vuelta, quizás, ¿no es cierto? Ojalá así sea a lo esencial, a una vuelta a Dios, una vuelta a lo sencillo, a lo que Teresa nos muestra, ¿no? A cómo vivir la caridad en lo concreto, en la relación que yo tengo con cada persona. Y es ahí donde muchas veces las cosas se hacen más complejas, ¿no? Porque yo creo que todos tenemos familias, amigos concretos, todos de repente nos enojamos, nos malhumoramos por alguna situación, cuanto más en este tiempo que hemos estado encerrados, ¿no es cierto? Acá
Nosotros, por ejemplo, somos una comunidad, vivimos 6 frailes, 7 frailes, ¿no es cierto? Y también estamos aquí cocinando, limpiando. De repente uno deja una taza sucia y el otro la tiene que limpiar. Y bueno, yo creo que eso también nos pasa hoy día en la familia, ¿no es cierto? Nos tenemos que hacer cargo y darnos cuenta que, por ejemplo, el trabajo de la casa no es un trabajo fácil, ¿no es cierto? Y quizás muchas personas estamos acostumbrados que lo hiciera la mamá o que lo hiciera una persona que trabaja en nuestra casa. Y no, es una cosa que, que todos tenemos que hacer y que cuesta y que es un deber que también pequeño, pero en el cual también, por ejemplo, nos tenemos que ir sacrificando y entregando a los demás. Y justamente el cariño se muestra en esas pequeñas cosas, ¿no? En esas pequeñas entregas que quizás nosotros estamos revalorizando en este tiempo de encierro y de pandemia, ¿no? Como también el servicio lo podemos vivir en lo concreto de la vida familiar y de la vida comunitaria. Claro, y fue algo que nos enseñó mucho Santa Teresa de los Andes, porque ella también Exacto. en esos 11 meses que vivió en el Carmelo, vivió mucho el servicio, fue también pues un tiempo en el que estuvo totalmente volcada al claustro, entonces también parte, digamos, de la santificación suya fue a través del servicio doméstico, del servicio a sus hermanas, y que también incluso se empezó a vivir antes de que ella ingresara al Carmelo. Padre Rodrigo, bueno, ya lamentablemente estamos por finalizar el programa porque el ¡Uy, tiempo qué rápido! corre. ¿Me das un segundo? ¿Me das un siempre, segundo para sí, acotar algo que preguntaba Manuel sobre lo de esposa, ver a Jesucristo como esposa, que me parece que es importante, es un matiz, una pincelada muy fuerte en la Juanita. A mí me impresiona, una de las cosas que me impresiona mucho de ella es cómo tan joven, 17, 16 años, se da cuenta, percibe que el amor humano es muy frágil, y se puede perder. Y ella quería un amor eterno, algo que no se acabara. Entonces, eh, reflexiona y le da ese argumento a su papá cuando le pide permiso eh, para ser religiosa, para hacerse carmelita. Piensa ella, buscando la felicidad, descartó la posibilidad de casarse y ser feliz, formando una familia, casarse y tener hijos, porque se daba cuenta, por lo que veía en su entorno, de que el amor humano se puede acabar. Y ella no quería eso para ella, ella quería algo más, algo eterno, y ese amor decía, lo dice en la carta 73, en la sola idea de pensar que él pueda morirse o que pueda amarme con menos intensidad, ¿ya? Que un día pudiera no quererme con el mismo entusiasmo, dice, y que pudiera dejarme sola en las luchas de la vida, eso me hace rechazar la idea de que casándome seré feliz. Entonces ella descubre que el matrimonio no es el único camino, es mucho más grande para ella, aunque sin desmerecer la vida de matrimonio tiene que ser santa y es maravillosa, pero ella anhelaba mucho más un amor eterno que no se acabara y lo encontró por supuesto en Jesucristo. Eso quería que el se... mundo es pequeño para mi alma inmortal, decía. Exacto. Y también creo que es importantísimo aclarar que ella no se fue huyendo, digamos, de la posibilidad de casarse, pues porque el matrimonio de sus papás fue un matrimonio con muchas dificultades, pero más bien su hermana, Lucía, su hermana mayor, acaba de contraer matrimonio cuando ella ingresó al Carmelo, entonces es importante aclararlo porque a veces lamentablemente sí se puede dar esto de alguien que quiera optar por la vida religiosa como huyendo de la problemática de sus padres o de personas conocidas. Bueno, para terminar, lamentablemente pues ya estamos ya casi en la recta final. Quisiera preguntarle al padre Rodrigo, que fue rector del Santuario de Santa Teresa de los Andes, ¿cómo ve usted esta devoción de la gente que va a rezar ante su tumba, que va a ver pues las piezas que hay en el museo de las reliquias de la santa, de sus objetos personales? ¿Cómo es ese encuentro con Dios a través pues, de esta visita al Santuario de Santa Teresa de los Andes? Sí, bueno, yo creo que es una experiencia maravillosa, no solo el ser rector, ¿no? Eso es algo nosotros circunstancial, ¿no es cierto? A veces nos toca ejercer el rol de
de la autoridad. Yo también he estado en el santuario, viví 5 años, no los 5 años como rector, sino primero sirviendo, ¿no es cierto?, como fraile más. Después me tocó ejercer ese cargo, pero lo más importante no es los cargos, sino en realidad, como tú decías, el servicio que uno quiere y presta, ¿no es cierto?, en el santuario, sobre todo la acogida a los peregrinos y la escucha a través del sacramento de la confesión y el apoyo espiritual, ¿no? El santuario en ese sentido es maravilloso porque es un lugar muy abierto, por así decirlo, muy democrático, donde llegan todo tipo de personas, ¿cierto? Podemos decir turistas religiosos, turistas que son más peregrinos y ya peregrinos puros que van solamente a ver a la Teresita, pero en toda esa dinámica y de diversidad de personas que van al santuario quizás por conocerlo por primera vez o porque, ¿no es cierto?, decidieron hacer un paseo familiar ahí, la Teresita siempre se encarga, ¿no es cierto?, de ir llevando a las personas a Jesús. Y eso nosotros lo hemos palpado, lo hemos vivido, ¿no es cierto? A veces gente que ha estado 20 años alejada de la vida de la iglesia, sin confesarse, o que en su vida habían escuchado, ¿no es cierto?, hablar de Jesús. Bueno, de repente llegan a la cripta, están ahí, ¿no es cierto?, junto donde está sepultado el cuerpo de la Teresita, donde está su imagen, y algo los va llevando, ¿no es cierto?, muchas veces a vivir una conversión, un cambio de vida, a sentir, ¿no es cierto?, justamente lo que Teresita quería también vivir y lo que ella vivió en su vida entre nosotros, llevarnos al centro de nuestra fe, que es Jesús. Y ahí en el santuario se experimentan muchos milagros, ¿no es cierto? Y estos milagros no son solo las gracias que a través de la intercesión de Teresita, ¿no es cierto?, Jesús realiza, ¿no es cierto?, el Padre, el Hijo y el Espíritu realizan en nosotros, que puede ser la sanación de un enfermo, nuestros niños, ¿no es cierto?, que se han sanado, las personas que piden, ¿no es cierto?, por una necesidad de la familia, por algún problema, por el don de la salud, por el trabajo. El milagro no es solamente eso, sino que el gran milagro de Teresita, como lo decía un padre, ¿no es cierto?, el padre Marino, que en paz descanse, ¿no es cierto?, es justamente atraernos y llevarnos al centro de la fe, que es Jesús, y vivir también en esa dimensión, ¿no es cierto?, del santuario, la conversión, el cambio de vida y darle un nuevo sentido también a este camino que todos vamos realizando. Es un lugar en el cual se experimenta mucha paz, es un lugar en el cual muchas personas, ¿no es cierto?, viven una reconciliación a nivel familiar, y es un lugar en el cual podemos experimentar también el silencio, y ese ambiente en el cual nosotros también podemos comunicarnos aún mejor en medio de la naturaleza con Dios. Sabemos que el santuario está cerrado, como nuestras parroquias, ¿no es cierto? En este momento hay otro fraile carmelita que también se llama Rodrigo, que es el rector del santuario en este momento, y yo los invito también a seguir las actividades que tiene el santuario en estos días. Todos los días el santuario está transmitiendo a través de su página, a través del Facebook y de la página web del santuario, ¿no es cierto?, las actividades propias de estos días previos, ¿no es cierto?, de preparación a la fiesta, y por supuesto también de este centenario que concluía este 13 de julio, pero como sabemos también se ha extendido hasta el próximo 12 de abril del 2021, ¿cierto? La Penitenciaría Apostólica nos ha dado este regalo por toda la situación que hemos vivido como país, primero con el estallido social, que sabemos que se suspendió también la peregrinación, algunos, ¿no es cierto?, peregrinos sí llegaron, pero como actividad se tuvo que suspender, y también con lo que ha sucedido ahora, ¿no es cierto?, con el tema de la pandemia, se ha dado la posibilidad de extender también el año jubilar. Entonces, tampoco sabemos lo que va a pasar este año. No sabemos, pero por lo menos, pero, por lo menos se hay, extiende. hay un pero poquito más de el tiempo, Papa ¿no es nos ha cierto? encendido, claro, Claro, hasta el próximo este año, 12 de abril, que en realidad ya sería el año 101 de claro, la muerte de Teresita, pero de todas maneras pero es una gracia el poder extender también esta celebración. Así que también los invito a que se unan a través de los medios digitales a lo que pasa en lo que está pasando estos días en el santuario. No todos los bueno, días hay una celebración de la Eucaristía por una intención distinta, y por supuesto también el día 13 de julio va a estar la misa principal transmitida en directo.
Estamos atrasadísimos en el tiempo, pero les queremos agradecer tanto al padre Rodrigo Aguirre, fraile carmelita, ex rector del Santuario de Teresa de los Andes, y a Soledad Sepúlveda, escritora y estudiosa de Santa Teresa de los Andes, por haber estado en este programa, de la Juanita Fernández, claro. Y siempre queda uno con la sensación de que queda tanto por decir, tanto. Claro, sí. Queda muchísimo por decir, pero mucho por decir. Nosotros les tenemos una invitación grande, que es que desde la Pastoral UC estamos generando fichas de lectura sobre distintos aspectos de la vida de Santa Teresa, que nos permitan conocerla a ella, y qué mejor que conocerla a través de sus escritos, de lo que escribió en sus diarios, en sus cartas. Entonces, desde hoy, miércoles, encuentran en nuestro sitio web anclados.cl estas fichas que vamos a ir subiendo de a poco. Y también en santateresadelosandes.org están todos los textos de los diarios y de las cartas de Santa Teresa. Nos encontramos la próxima semana en un nuevo capítulo de Café con Fe. A nuestros invitados, muchas gracias. A la compañera Carmen, también muchas gracias. Y a ustedes por su sintonía. Que estén muy bien. Radio María presentó Café con Fe, conducido por Luis Felipe Allende, director de comunicaciones de la Pastoral de la Universidad Católica de Chile, y Manuel Izquierdo, alumno y colaborador de la Pastoral UC. Todos los miércoles a las 18:30 horas, Café con Fe, en Radio María 89.3 FM y en radiomaria.cl.